En este video hablaremos un poco sobre lo que son los recursos hídricos, los cuales son depósitos o insumos de agua dulce que pueden ser utilizados para satisfacer nuestras necesidades. No toda el agua del planeta puede ser consumida por las personas o los animales. En realidad, la distribución de agua en el mundo se divide en 97% agua salada y solo 3% de agua dulce. Además, solamente una cuarta parte de esta pequeña proporción de agua dulce es accesible para nosotros, a través de lagos o la humedad del suelo, es decir, solo el 1% del agua dulce está disponible de manera superficial, mientras que la otra parte se encuentra en glaciares o hielo en zonas polares. El agua dulce es vital para los seres humanos. Es la que nos permite desarrollar nuestras actividades como la ganadería, la agricultura o para procesar alimentos. Esta agua es utilizada para el riego de campos de cultivo, energía eléctrica, pesca u otros fines industriales o domésticos. Por otra parte, también podemos encontrar agua que sea apta para pesca en las lagunas, las cuales obtienen agua dulce y salada, gracias a los ríos y el mar que las alimentan. Este tipo de agua es llamada agua salobre. Otro medio de abastecimiento de agua es a través de la lluvia. El agua se absorbe y se filtra en el subsuelo, formando mantos acuíferos. Estas precipitaciones son necesarias para la conservación y renovación de los recursos hídricos, así como para la determinación de los climas y la biodiversidad. La distribución de agua depende mucho de la región en la que se encuentre. Por ejemplo, en algunas partes del mundo, como en el Medio Oriente, es más complicado obtener este tipo de agua, mientras que en zonas más húmedas y menos pobladas se tiene una mejor disponibilidad. Entonces, como existe una muy poca cantidad de agua dulce disponible, se genera la necesidad de conservar y cuidar estos recursos hídricos. Es importante evitar el desperdicio y la contaminación del agua, así como usar de manera racional la cantidad que podemos obtener fácilmente, esto para sobrevivir. Los acuíferos son almacenamientos y conductores de agua naturales, de donde obtenemos agua a través de pozos y manantiales. Además del suministro de agua, estos nos ayudan a purificar esa misma agua. Estos acuíferos son utilizados para la captación de agua de lluvia. Otra manera de obtener agua es al reconducir las aguas superficiales, de manera que se reduzca la evaporación. También las presas que se construyen para evitar las inundaciones nos ayudan a almacenar el agua para riego o consumo. Ya dicho todo esto, podemos recapitular los recursos hídricos que podemos encontrar en distintas regiones. Primero, los lagos, que son acumulaciones de agua dulce estancada que se esparce en la tierra continental. También están los ríos, que son agua que nace en el hielo y se derrite en las cumbres de las montañas de manera fluida para encontrarse en los lagos. Le siguen las aguas subterráneas. Estos son depósitos bajo tierra de agua dulce. Son formados durante largos periodos y tienen una menor pureza que otros tipos de aguas. Y por último, el cuarto, son los glaciares y nieves. Agua expuesta a niveles muy bajos de temperatura, por lo que se forman hielos, nieves o icebergs. Y como habíamos mencionado, estos 4 recursos hídricos enlistados son las aguas principales que existen en nuestro planeta y se encuentran disponibles para que nosotros, los seres humanos y los animales, podamos utilizarlas y sostener nuestras necesidades. El clima. ¿Qué es el clima? Bueno, el clima se define como las condiciones meteorológicas medias
que caracterizan a un lugar determinado. Es una síntesis del tiempo atmosférico, obtenida a partir de estadísticas a largo plazo. Los elementos meteorológicos a tomar en cuenta son la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación. El clima difiere del tiempo, en que el tiempo solo escribe las condiciones de corto plazo de estas variables en una región dada. Así, el clima de un lugar o una región está constituido por los datos estadísticos de la meteorología de dicho lugar o región analizados. El clima de una ubicación está afectado por su latitud, altitud, orientación del relieve de distancia del mar y orientaciones marítimas, que constituyen a lo que se conoce como factores modificadores del clima. Hay muchos tipos de tiempo: cálido o frío, húmedo o seco, despejado, tormentoso, las cuales resultan de diferentes combinaciones de las variables atmosféricas de temperatura, presión, viento, humedad y precipitación. El tiempo siempre ejerció poderosa influencia sobre las actividades humanas, y durante siglos el hombre ha estudiado la atmósfera, tratando de comprender su comportamiento. La meteorología es la rama de la ciencia que estudia esta envoltura de aire en torno de nuestro planeta. Las variaciones a corto plazo de la atmósfera, que llamamos tiempo meteorológico, se relacionan con nuestra vida cotidiana. La lluvia que riega nuestras cosechas y llena nuestros embalses es parte del tiempo. Lo mismo que los huracanes y tornados que dañan nuestras ciudades y el rayo que puede fulminarnos en un segundo. ¿Cuáles son los elementos del clima? Bueno, los elementos del clima son temperatura, presión, vientos, humedad y precipitaciones. Tener un registro durante muchos años de los valores correspondientes a dichos elementos con respecto a un lugar determinado nos sirve para poder definir cómo es el clima de ese lugar. Para el estudio del clima hay que analizar los elementos del tiempo meteorológico, los cuales son la temperatura, la humedad, la presión, los vientos y las precipitaciones. De ellos, las temperaturas medias mensuales y los montos, por así decirlo, pluviométricos mensuales a lo largo de una serie bastante larga de años son los datos más importantes que normalmente aparecen en los gráficos climáticos. Hay una serie de factores que pueden influir sobre estos elementos, como la latitud geográfica, la altitud del lugar, la orientación del relieve con respecto a la incidencia de los rayos solares o a la de los vientos predominantes, las corrientes oceánicas y la continentalidad. Bueno, hay diferentes tipos de clima dependiendo de la temperatura. Hay cálidos, templados, fríos. Por ejemplo, en los cálidos tenemos el clima ecuatorial. También tenemos el clima tropical seco, el clima subtropical árido, clima desértico y semidesértico, cada uno correspondiéndole a cierto país. Por ejemplo, el ecuatorial tenemos la región amazónica, la península de Yucatán, centro de África. En el tropical seco tenemos el Caribe, Costa Rica, Ecuador, Perú. En el clima subtropical árido tenemos el suroeste de América del Norte, África, la costa central y sur de Perú. El clima desértico y semidesértico tenemos Asia Central, América del Norte. Ahora, respecto a los templados, bueno, los climas templados son los propios de latitudes medias y se extienden entre los paralelos grados de 30 grados y 70 grados aproximadamente. Su carácter procede de los contrastes estacionales de las temperaturas y las precipitaciones y de una dinámica atmosférica condicionada por los vientos del oeste. Las temperaturas medias anuales se sitúan alrededor de 15 grados y las precipitaciones van de 300 a más de 1000 milímetros cúbicos de agua anuales. Entonces, dentro de estos templados tenemos el clima subtropical húmedo, que es Estados Unidos y Australia, sur de China, noroeste de Argentina. También tenemos el clima mediterráneo, que pues es en la zona del Mediterráneo, California, centro de Chile, sur de Sudáfrica. El clima oceánico o atlántico lo podemos observar en costas del Pacífico, el noroeste de Estados Unidos y de Canadá, el suroeste de Australia, Nueva Zelanda. Tenemos también el clima continental, que es en centro de Europa y China, la mayor parte de Estados Unidos, Siberia, partes de Canadá y Alaska. Y en los fríos tenemos los polares, que pues,
como dice el nombre, se encuentra al norte del círculo polar ártico y al sur del círculo polar antártico. Las de montaña, que es, como lo dice el nombre, montañas altas, y las de tundra, que es en zonas polares.